¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva temporada de Todas las Voces en Canal 4. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Qué gustazo volver a escuchar esta música. Exactamente, nos motiva a todos. ¿Estamos en qué temporada? La sexta. Estuvimos sacando, no vamos a decir la verdad, estuvimos haciendo números, contando los años. La sexta temporada, Viviana. Qué lindo que es compartirlo con ustedes desde ya. Y además con este panel que una vez más volverá a acompañarnos durante este año. Ya conocido por ustedes, allí están Laura Raffo, Eduardo Brenta, Pancho Fay y Fernando Santulo, a los que le damos la más cálida bienvenida, como se dice. Muchas gracias. Bueno, muchas y te gracias. faltó decir que iba a ser un gran programa, como decís siempre. Pero eso venía ahora. Mirá, acá está en el libreto, anotadito. Siempre un gran programa. Pero Bueno. además arrancando un nuevo año, lo cual nos pone muy contentos, así que ya les agradecemos por estar ahí, porque tenemos una audiencia fiel, hay que decirlo. Exactamente. Y que el lunes para empezar, además, ¿no? Sí, buah, lindo lunes para arrancar. Bueno, elegimos una placa que tiene que ver con el título de una película muy conocida y que es, o que hace referencia a lo que queremos preguntarles. ¿Qué pasó ayer? Aquí está, ¿qué pasó ayer? Pero les voy a pedir muy especialmente que se esmeren, que se quiten el cassette, que por favor no digan las obviedades que ya hemos escuchado. O sea, lúzcanse que estamos en el primer programa del ciclo. Vayan profundo, vayan hondo con esta pregunta. ¿Qué pasó ayer? Porque estamos convencidos de que todos tenemos de pronto una percepción distinta de Y esto, un ¿no? análisis, ¿no? Una visión distinta del resultado de, una vez más, ya lo dijimos ayer, pero vale repetirlo, los uruguayos fuimos a las urnas, tomamos una decisión y eso nos pone muy contentos porque hay que celebrar la democracia, hay que celebrar también que todos confiamos en el resultado de la Corte Electoral, que se lució la Corte ayer, Sí. estuvo rápido con el resultado, de lo cual todos agradecidos aquí en el piso. Exactamente, claro. Bueno, y hoy apelamos, por ser el primer programa, al orden alfabético. Así que, señor Eduardo Brenta, No, siempre. le di tiempo igual para que No, pensara. está muy bien, está muy bien. No, es difícil, ¿no? Después de todo lo que se habló ayer, ser original, digamos, o decir alguna de las cosas que no se han dicho. Yo creo que hay algunas cosas que vale la pena repetir. Me vas a perdonar en esto, pero... El problema es que te va a juzgar la audiencia. No, está Sé todo creativo. bien. Yo estoy dispuesto a eso. Lo que digo es que, primero, ratificar la voluntad democrática del pueblo uruguayo, ¿no? Esto me parece que es una cosa fundamental y es un hecho a destacar en América y en el mundo, ¿no? Una instancia de estas características, con una concurrencia importante de ciudadanos, si bien era una instancia obligatoria, pero una concurrencia importante, y una instancia en la cual los uruguayos son convocados a tomar una decisión respecto a una ley muy compleja, abarcativa de una gran cantidad de temas, lo cual, en mi opinión, tuvo como uno de los ejemplos de por qué esa cantidad importante de votos anulados. Me parece que responde a que hay mucha gente que de repente coincidía con algunos artículos y no coincidía con otros, y la mejor manera que encontró de expresarse fue anular su voto. Pero quiero decir que el valor del acto democrático me parece que es un valor a destacar y que confirma que la democracia directa es una herramienta válida a utilizar quizá con más regularidad de la que estamos acostumbrados, ¿no? O sea que en este periodo, en lo que resta del periodo, y ya voy con los demás, vamos con los demás, pero... Vamos a preguntar si va a haber otro Y plebiscito. claro, no, pero además lo dijo Porsekansky, que la izquierda tiene como la tendencia a ejercitarse en esto. Bueno, para mí el ejercicio democrático es un buen ejercicio, de izquierda o de derecha o de centro. Lo que me parece que la convocatoria, el proceso de convocatoria, que es muy complejo, ¿no? Pero ahí está el resumen entonces, lo que te dejó, ¿qué pasó ayer? Bueno, quedó una fuerza establecida como para convocar a una nueva consulta popular. Yo digo que quedó claro que la democracia directa es una herramienta válida, genuina y buena para el desarrollo de la conciencia política de los uruguayos que toman decisiones cuando hay temas difíciles. Bien. Pancho Fay. Me sorprendió el planteo porque me dejaste pensando. Yo creo que ayer se cerró un ciclo histórico, porque en definitiva es la última instancia electoral en donde viejos liderazgos muy importantes del Uruguay han tenido fuerte protagonismo. Mujica nuevamente salió al ruedo, Sanguinetti también estuvo presente. En definitiva es el cierre también, la confirmación de los resultados del 19 en el sentido de las dos mitades y con una mitad
no frente amplista más grande que la frente amplista, y eso es un poco lo que había ocurrido en el 19, y que de alguna forma cierra un ciclo que, si querés llevarlo a largo plazo, se abre con la reforma constitucional de 1997, el primer balotaje del 99, con el triunfo de Valle. Es una vieja generación que está en retirada y se abre también para la izquierda un nuevo tiempo de nuevo liderazgo. Yo creo que Pereira ayer abre un nuevo liderazgo en ese sentido también. Si me decís qué pasó ayer, bueno, creo que se cierra un ciclo y se abre otro en la política uruguaya, para ser sintético. Ahora, tuvieron, con esto que decís, ¿no tuvieron que volver o salir porque efectivamente falta renovación o faltan liderazgos jóvenes? Quizás sea uno de los motivos, no digo que no, pero lo cierto es que hay otros que son biológicos y reales, que es que en el 24 es muy difícil, nunca se sabe, pero es muy difícil tener nuevamente una presencia electoral, ¿no? En definitiva, Mujica va a cumplir ahora 87 años en mayo, tiene 86 Sanguinetti. Igual con lo que decía Eduardo recién, ¿te acordás del título de la murga que ya nos obligan a salir? Si hay otro referéndum, capaz que los obligan a salir antes. Sí, está bien. De 2024. Nunca Viste se que sabe. Sanguinetti además hizo la analogía con Luis Suárez, ¿no? Él entiende que está jugando como sus últimos partidos claro. en la arena política. Vamos a recordar, Viviana, que tenemos un sondeo al aire y que finaliza en algunos minutos con una consulta que después le vamos a trasladar desde ya a nuestros panelistas, y es ese clima que deriva de la instancia de ayer. Aquí tenemos la consulta. ¿Cree que desde hoy Uruguay cuenta con el clima político necesario para lograr acuerdos de largo plazo o seguirá en modo electoral hasta la próxima elección? Bien, seguimos con el orden alfabético. Laura Raffo, ¿qué pasó ayer? Para mí lo que pasó ayer fue que se le dio un respaldo al presidente y a su equipo. Recién, más temprano en Telenoche, mostraban cómo los números, los resultados de ayer fueron prácticamente idénticos a los del balotaje. Y en el medio pasaron muchas cosas. Hubo 2 años de gobierno, pasamos por una pandemia como nunca antes se había vivido, casi que en el último siglo. Pasamos por una crisis económica mundial muy dura que también golpeó a Uruguay. Y en las últimas semanas, que es cuando la mayoría de la gente toma la decisión de voto, porque cada vez el uruguayo decide más sobre la fecha de la elección, además se sumó una guerra en Europa que terminó derivando en incrementos muy fuertes de costos, de combustibles, de precios de materias primas, y por lo tanto había una combinación de factores externos muy fuertes golpeando al Uruguay, y pese a ello, prácticamente la misma cantidad de gente que en 2019 vuelve a confiar en la gestión del presidente y de su equipo para llevar adelante el Uruguay. Y creo que eso nos deja además 2 cosas más. Se confirmó el valor de la militancia de ambas partes, del no y del sí. Hubo mucha gente dispuesta a salir a la calle a defender por lo que cree. Eso me parece algo muy destacable en Uruguay. Hay que alentar siempre a la militancia, alentarla, no arengarla, que es distinto. Se aceitaron todos los canales de militancia, se aceitó el cara a cara con el vecino. A los dirigentes políticos nos dejó más cerca de nuevo del barrio, del vecino, de la gente, de lo que le está pasando. Y además se fortaleció la coalición. Yo que tuve que trabajar en equipos de coordinación de la campaña con la coalición, la cantidad de equipos operativos, logísticos, ya no solo de líderes, sino de personas de lo cotidiano, el que te arma la asamblea vecinal, el referente barrial, el concejal que habla, volvimos a trabajar en formato coalición y eso fortaleció mucho. Fernando Santulio. Sí, yo pensaba que hay algo de lo que dice Pancho es interesante, lo de la idea de fin de ciclo. Toda idea de fin de ciclo, en este caso por una cuestión generacional, también se vincula con unas formas de hacer política, ¿no? Cada generación tiene como una impronta propia. De alguna forma ese fin de ciclo también abre un nuevo ciclo que también es una nueva forma de hacer política. Y justamente, como se abre esa nueva forma de hacer política, yo creo que la pregunta que está planteada en la encuesta no es del todo sencilla de responder. Las condiciones para acuerdos de largo plazo están dadas en cualquier democracia consolidada como es la uruguaya. Otra cosa es si hay después voluntad política, grandeza de Estado, como se le quiera llamar, para llegar a esos acuerdos. Y la posibilidad de quedar también en un loop como de constante proceso electoral o de constante contienda electoral, aunque no sea una elección, es también una tentación
de esa nueva forma de hacer política. Entonces yo creo que la respuesta no es sencilla. ¿Es un fin de ciclo generacional? Sí. Está por ver todavía cuál es la nueva forma de hacer política que emerge a partir de... Que no creo que sea 100 o 0, o sea, no empieza a partir de este referéndum, pero es un resumen de algo que está ocurriendo ya. Bien, pasemos ahora a analizar el resultado en sí, ¿no? El triunfo del no y también cómo queda el sí, porque según las últimas encuestas en el último tramo tiene una remontada, ¿no? De hecho, queda a corta distancia. ¿A qué crees que se da esta remontada, a qué se debe esta remontada en el tramo final, Eduardo? Bueno, yo creo primero que efectivamente el referéndum, primero la campaña de recolección de firmas que se hizo en el marco de la pandemia, con todas las condiciones más adversas posibles, contribuyó fundamentalmente a que la gente se interesara en el contenido de la LUC, cosa que no se había hecho. Ahí hubo una estrategia, claramente, de la coalición de gobierno, de no dar debate respecto a esto, ¿no? Y jugar al convencimiento de que las firmas no se alcanzaban. Esto creo que ya lo conversamos el año pasado, me parece. Lo cierto es que las firmas se alcanzaron y eso permitió que hubiera un debate público y algunos escasos, para mi gusto, ¿no? Debates a nivel de los medios de comunicación que permitieron que muchos ciudadanos conocieran los contenidos de la LUC y del conjunto de artículos que estaban en discusión. Muy variados, por cierto, ¿no? Entonces, todo ese proceso, en mi opinión, es un proceso que fortaleció la democracia. Si uno toma los resultados, los números pueden ser manejados de distintas maneras, ¿no? La diferencia es prácticamente exigua, yo diría 22.000 votos. Ayer Porsekansky acá hablaba de una derrota dulce y lo escuché a Yamandu Orsi decir que en términos políticos es un empate. Sí, yo creo que en realidad la diferencia es muy mínima. Si uno compara, puede hacer muchas comparaciones, ¿no? Si uno compara el referéndum, no sé por qué, el referéndum con el balotaje, llega a determinadas conclusiones. Pero si uno compara el resultado del referéndum con el resultado de las elecciones de octubre, que crearon en el Parlamento esta mayoría parlamentaria que votó la LUC, claramente muchos legisladores, sus electores no los acompañaron, ¿no? Queda claro. Pasa que ahí es distinto, porque en verdad se compara el balotaje porque es una elección binaria también. También es diferente al balotaje, ¿no? Se vota claro. Otra cosa. Pero lo cierto es que la mayoría parlamentaria que aprobó la LUC no se corresponde con lo que se votó luego, ¿no? Esta es una diferencia no menor, ¿eh? O sea, hay legisladores hoy cuyos electores no los acompañaron. Pancho. Voy a decir una obviedad, pero que creo que es muy importante. Lo que pasó y lo que se debe de interpretar del resultado de ayer es la no derogación de los 135 artículos. Pero qué pavada. Bueno, más o menos, ¿eh? Porque en definitiva estamos ante una ley que fue en la mitad más o menos del total de sus artículos votada por unanimidad del Parlamento. Y los 135 estos que eran más polémicos, es decir, que tenían una posición bien definida el Frente Amplio y otra la coalición de gobierno, se lo llevó al pueblo para que legislara y dijera si sí o si no, y lo terminó ratificando. Por tanto, estos que son artículos mucho más profundos, si se quieren, sus cambios, como lo del ANCAP, lo del tema de Antel y la portabilidad numérica, todo lo que ya sabemos y no voy a entrar en detalle, no solamente fue votado por una mayoría en el Parlamento, sino que también fue ratificada por el pueblo. Por tanto, tiene un peso mucho mayor desde el punto de vista de su legitimidad política. Pero en su discurso ante los defensores del sí, lo que hace Fernando Pereira es decir que era una señal para que se dejara de lado esta forma de legislar, por ejemplo, y era una señal de que había por lo menos medio país en desacuerdo con el contenido de esta ley. Yo creo que si vamos a ir al detalle, la historia uruguaya política siempre ha tenido elecciones muy cerradas, ¿no es verdad? La de 1926, la de 1994, si 25.000 personas hubieran votado al Frente Amplio en vez de a Sanguinetti, en el 95 hubiera sido presidente Tabaré Vázquez. Si 10.000 o 5.000 personas no hubieran votado al Frente Amplio en el 2004, no hubiera habido triunfo en la primera vuelta. Y así sucesivamente, es decir, siempre le vamos a encontrar resultados muy ajustados, forma parte de la democracia, pero no hay que decir, yo creo que no es legítimo decir que hubo un empate. Acá hubo una campaña clarísima y hubo una mayoría.
¿Mayoría exigua? Sí, por supuesto, pero en otros países hay mayorías exiguas también y se respeta esa mayoría. Ahora, Y esa mayoría, insisto, ratifica el resultado de una mayoría parlamentaria y por tanto le da un peso mucho mayor a estos 135 que a todos los demás. Ahora, ¿crees que el resultado corto que hubo entre una y otra opción va de la mano con la popularidad del presidente? ¿No te llamó un poco la atención cómo el presidente puede tener una popularidad tan alta y que la diferencia sea tan corta? Pero lo que pasa es que si vamos a las encuestas es 50% de popularidad y estos fueron 49 y pico. Y yo discrepo un poco con el análisis de Eduardo. La sumatoria de votos de los partidos que forman la coalición fue 53%. Lo que pasa es que le da más en cantidad de diputados, pero fue 53%. Y acá termina votando entre en blanco y no 51 y poco. O sea que en realidad creo que no está tan alejado de lo que ocurrió en el 19. Laura. Y no me parece que esa lectura que se trata de hacer desde el discurso de Pereira ayer, a mí me está empezando a preocupar que en la democracia uruguaya se esté perdiendo la costumbre de quien no resulta ganador, no reconocer inmediatamente, bueno, mi opción no ganó, levantar el tubo, reconocerlo, ya pasó en el 2019, ayer volvió a pasar. Eso es una costumbre que teníamos en Uruguay que me parece muy valiosa. Yo ayer cuando escuchaba el discurso de Fernando Pereira, cuando en definitiva ya se conocían los resultados, y creo que ahí, por eso yo hoy hacía la diferencia entre lo que es alentar al militante, que está muy bien, y agradecerle el trabajo, y otra cosa es arengar. Cuando yo lo escuchaba que él decía, el pueblo unido jamás será vencido, ¿a quién le hablaba? Todos los uruguayos somos el pueblo. Los que votaron el sí, los que votaron el no, los que anularon su voto y los que votaron en blanco. ¿Por qué él decía el pueblo unido jamás será vencido? A mí me parece que ese tipo de arengas no nos hacen bien, no demuestran una responsabilidad y estatura política de reconocer cuando hay una derrota y simplemente decir, esta opción llegó, tuvo adherentes, agradecemos a los militantes, consideramos que tuvimos un apoyo que les parecerá el suficiente o no, pero no arengar así. Después esas cosas pueden terminar siendo mal leídas. ¿A qué me refiero con esto? Ayer hubo una situación, por ejemplo, muy fea, que se produjo cuando unos militantes del Partido Colorado fueron a un bar después de los festejos y terminaron siendo patoteados, hasta salió uno con un bate de béisbol. Entonces, no queremos construir eso en Uruguay. Acá es el Uruguay de la sana convivencia, donde los que votaron el sí y los que votaron el no pueden convivir también. Y desde los líderes políticos hay que ser muy responsable con eso. Y me parece que a mí el gesto de reconocer cuando una opción no fue la elegida es absolutamente crucial. Sí, de cualquier modo, simplemente como una precisión, a veces, como se dice, en el fragor de la lucha, uno puede llegar a ese tipo de circunstancias. De todos modos, desandó el camino rápidamente, porque luego confirma efectivamente que... Claro, pero estás en el estrado y estás con los militantes ahí abajo. ¿No? Aclaró, que para mí con total transparencia, que estaba en una reunión, cuando culminó la reunión llamó inmediatamente a Delgado. Yo no veo... Pero Eduardo, yo te digo lo nadie, del pero pueblo lo de- unido ni jamás nadie será llegó. vencido. Eso es Ahí una que estás consigna, ¿no? transmitiendo. Habría Bueno, que- es una consigna consigna, histórica de pero la qué izquierda, consigna ¿no? complicada, ¿no? Ah, pero es tan complicado ¿qué como decir consigna que decirle es tan a la complicado? gente como que el pueblo solo los que votaron su opción son el pueblo? No, el pueblo son Y todos. si alguien le dice somos todos. al secretario de la presidencia, le dice que otros quieren dejar a la policía desnuda, ¿no te parece grave? Y la verdad que La no me verdad parece es que muy tenga grave, la ¿eh? gravedad de lo Porque que estamos pretender hablando. que el solo gobierno defienda a la policía es un grave error. Bueno, Eduardo, Es un grave disculpame, error en la y te voy a cadena explicar por el por qué. sí, y me parece importante No, que lo y te voy a reconozcas, explicar. en la cadena por el sí prácticamente se equiparó y se dijo, no No, queremos temerle no, de ninguna al manera. delincuente, no queremos temerle a la policía, poniéndolos prácticamente en un mismo lugar. No, es que no Hay que reconocer es que las nadie cosas, quiere ¿no? temerle a nadie. Lo que reconocerlo. respaldar a la policía es no entregar a la policía haciendo 222 para no morirse de hambre, no entregar a la policía sin uniforme, sin armas, con chalecos vencidos. Eso es defender a la policía. No hacer eso. En la cadena del Entregarle sí a la los policía, equiparaban, Eduardo. ¿No te policía pareció que tuvo fuerte esa frase? el inspector Guarteche, ¿no? Con el que habría que obtener un reconocimiento como la sociedad uruguaya no ha tenido todavía, ¿no? Que fue profesionalizar a la policía de alguien que nos dijo todo el tiempo que nunca iba a votar al Frente Amplio. Bueno, pero te fuiste Eso de es muy tema. importante. Estábamos hablando del discurso de Pereira. Y Sí, yo me lo que digo es que contaste un se cuento está de un bate perdiendo de la béisbol que costumbre. desconozco completamente. Se está perdiendo la costumbre, me parece, de el reconocer cuando uno no sale victorioso de la opción. Y no es una linda costumbre perder.
Vamos a ir después más en profundidad al tema de la policía y la seguridad. Fernando No, a mí me Cintura. parece interesante algo que está planteado ahora en el post-referéndum, y es lo siguiente. Efectivamente, el referéndum era para derogar 135 artículos de la LUC. Durante la campaña, los que estaban a favor del no decían, no, pero esto en realidad es un test de fuerza que se le hace al gobierno. Sí. Los que estaban a favor del sí decían, de ninguna manera, esto es una campaña para derogar 135 artículos. Pasa el referéndum, los 135 artículos siguen, y entonces cambia, el argumentario pega un giro en el aire, y ahora es, los que decían que era exclusivamente contra los 135 artículos de la LUC dicen, no, esto en realidad lo que demuestra es que hay una mayoría o una minoría grande que tiene que no sé qué, no sé cuánto, y viceversa. Los que decían, esto es un golpe contra el gobierno, dicen, no, pero están los artículos sobre la LUC siguen, Yo cuando arranqué dije siguen fue estando. un respaldo del gobierno. No, está bien. Sí, Yo lo pero que está digo bien, es que está bien, algunos lo cambiaron. es cierto. De que estemos debatiendo y discutiendo tiene que ver con que ha habido como un carácter dual. Yo siempre digo que este fue el referéndum de Schrödinger, ¿no? Es decir, un referéndum que podía hacer una cosa y la otra al mismo tiempo. Y cuando se miran los resultados se vuelve al mismo recurso retórico, de dar vuelta al argumentario. Y entonces ahora, quien defendía que era solo contra una ley, dice que en realidad demuestra que el gobierno tiene que tomar en cuenta no sé qué, y viceversa. Para vos, ¿cómo queda la figura del presidente con el resultado de ayer? Porque es claramente una ley que defendió hasta el último momento en la conferencia de prensa. Y es una ley que sale del Poder Ejecutivo y que requiere la máxima figura del Poder Ejecutivo que la vaya a defender. No veo la razón, siendo que el presidente, siendo el mayor asset que tiene la defensa de la LUC, no vaya a salir a defenderla. Bien, Porsetansky a lo largo de sus trabajos entre noche mencionó que la gente estaba desencantada con esta consulta, que no había entusiasmado, que no le había llegado. Entonces ahí cabe preguntarse, a partir de ese diagnóstico, porque de hecho creo que se mencionó aquí mismo, 8 de cada 10 personas no tenían muy claro exactamente en detalle ese articulado. Ahora, ¿cuánto del resultado de ayer se toma de aquí para adelante? Y estoy pensando en una proyección de acá a 3 años. O sea, este resultado de ayer, ¿va a ser tomado como referencia ya para una compulsa electoral mayor, Eduardo? No, yo creo que no. En realidad el resultado de ayer fue respecto a esos 135 artículos. No van a decir entonces ¿De la en el LUC? Frente Amplio salimos fortalecidos por este resultado, No, porque no, vean no. cómo... Yo lo que digo es que el Frente Amplio salió fortalecido por razones múltiples, en mi opinión. Sí. Por la militancia, por... ¿Salió más favorecido el Frente Amplio o el PIT-CNT? No, yo creo que todas las fuerzas del campo popular, todas las fuerzas que se nuclearon detrás de la Comisión por el Sí, lograron un despliegue territorial, de vínculos, en una situación de diferencia de recursos, de acceso a los medios de comunicación y demás, muy importante, ¿no? O sea, si yo dijera la cifra, el Poder Ejecutivo no lo ha dicho, ¿no? El gobierno no ha dicho cuánto ha gastado en la campaña. Perdón, de acceso a los medios de cifra comunicación, de- pago. Sí, Hace pago, referencia. sí, claro. Porque es distinto. No, tranquila, es pago. Es distinto. Publicidad contratada. Tranquila, publicidad contratada. Yo digo, si uno viera la diferencia y la campaña que hizo el Sí, es la campaña que quizá algún sector de algún partido puede hacer en una campaña electoral. Punto. No sé si queda claro. Una lista de un partido cualquiera, Colorado, Blanco, Frente Amplio, etcétera, puede gastar lo mismo que gastó la Comisión por el Sí en toda la campaña. O sea, nada, en términos de recursos económicos. Por tanto, la expresión clara era la propaganda contratada. Cuando vos haces eso y además en el camino juntaste las firmas en el medio del peor momento de la pandemia, bueno, está claro que lo que Laura destacaba, que yo comparto, que es el rol del involucramiento de los ciudadanos en la política, que eso se llama militancia política, para mí, en el caso de las fuerzas que acompañaron al Sí, fue casi hazañoso haber alcanzado un resultado muy cercano. No voy a usar la palabra empate, que nadie se asuste, porque yo tengo claro que las elecciones se ganan. Un voto, ganaste. Quiere decir que no se No va a hay- tomar no en hay cuenta el discusión. resultado de ayer para el No, futuro. yo lo que digo es que, Sí. que las fuerzas que impulsaron el referéndum se han visto, en mi opinión, fortalecidas. ¿Camino a qué? Bueno, camino a la construcción de una mirada del país en la cual hay dos bloques, claramente. Uruguay siempre tuvo dos formas. Sanguinetti dijo algo muy inteligente ayer, como casi siempre Sanguinetti dice cosas inteligentes.
Por no decir siempre, si se me puedo pensar, En este tan ciclo importante, te va a dar pero unos años. igual estoy la pensando y ¿no? en realidad siempre. Bueno, pero a lo que ser inteligente no quiere decir que esté de acuerdo en todo, pero dejémoslo. En todo caso, dijo algo inteligente que es, el Uruguay siempre estuvo partido, siempre tuvo visiones distintas y esas visiones siempre fueron muy parecidas, mitad y mitad. Y en ese sentido entonces no es un escenario nuevo. Lo que tiene que el Uruguay manejar por delante es en esta división de bloques, cómo construye sus políticas públicas para adelante. Bien. Y allí la posición del Frente Amplio, ya desde antes del domingo, era, bueno, vamos al diálogo, sentémonos al consenso. Y yo soy un fuerte crítico de esa lógica del consenso, en la medida en que me parece que lo que hace la democracia es fijar en un escenario, como siempre, de disensos, mayorías y minorías. Los da por 4 o 5 años, en Uruguay son 5 años, y le dice a la mayoría, gobierne, haga. Y a los 5 años vamos a evaluar si usted hizo las cosas bien o no, y o le ratificamos la confianza o lo cambiamos por el otro. Y en ese sentido, me parece que el referéndum lo que ha hecho es ratificar la confianza antes de tiempo, en el sentido de que a las 135 artículos más complejos de una ley, que era una ley faro del gobierno, le dice, se lo ratificamos. Y me parece que la clave es seguir manteniendo una estructura mayoritaria, que no niegue el diálogo ni la posibilidad del consenso, pero que tampoco se hunda en una especie de diálogo infinito de nunca acabar para no tomar medidas de fondo. Hay muchas cosas que están pendientes, que son necesarias y que se tienen que llevar adelante. Y eso creo que existe una mayoría para que se la lleve adelante el Parlamento. Es en el Parlamento en donde se debaten estas cosas. Creo que es importante lo que pasó con esta campaña. Yo creo que a todo el mundo le dejó claro esta campaña de que los temas son complejos. O sea, parte del sinsabor de la campaña era que se simplificaba, que había cosas que no eran, todas esas cosas. Y bueno, porque los temas son complicados, y los temas complicados implican técnicos, implica gente que se dedica a eso, es el Parlamento. Y en ese sentido, entonces, hay mayoría para llevar adelante un programa que fue definido en el 19, que es ratificado hoy en día a través de este referéndum, y que me parece que hay por delante muchos años para poder seguir haciendo cosas. Laura. Yo creo que no es que los temas sean complejos. No, pero la pregunta original tiene que ver con lo que deja este resultado. Si se va a aprovechar, en este caso dijiste que era una buena... Que era un respaldo al era gobierno. un respaldo fuerte al presidente. A y su que la equipo. coalición salía fortalecida. Sin lugar a dudas. Y te agrego, pero yendo también uniéndolo con los temas que quedan, ¿no? Y lo que va hacia adelante. La LUC, cuando se creó porque el presidente estaba obsesionado con los problemas que recogía de la gente durante la campaña y quiso reflejar herramientas que solucionaran esos temas. Yo creo que el haber recorrido de vuelta todo el país por parte de la coalición, el haber recorrido todos los barrios de Montevideo, el haber recorrido Canelones en profundidad, vuelve a poner a todos los dirigentes políticos, y no solo a los que ocupan cargos de gobierno, ministeriales, que están ocupándose, ¿no? El MIDE, SANDE, las distintas oficinas que tienen que estar en contacto con el territorio. Pero hay otros políticos que quizás en un momento, al estar detrás de un escritorio, no tienen ese contacto tan de todos los días con la gente. El haber vuelto a poner al sistema político en contacto con la gente, lo que da es una garantía de que los temas que preocupan, que no son complejos la temática, sí es compleja la resolución, en eso coincido con Pancho, van a estar arriba de la mesa. Y eso es lo que a mí me da como un aliciente a pensar que este gobierno va a emprender reformas que realmente le van a transformar la calidad de vida a las personas. Porque nuevamente, además de haber estado en contacto a través del gobierno con las personas, la militancia, la dirigencia, desde el concejal de más abajo hasta el alcalde, pasando por el edil, por el dirigente de barrio, estuvo en contacto y charlando con la mamá de Piedras Blancas, que la tiene complicada cuando lleva al hijo a la escuela, o los que estaban preocupados porque se cerrara la boca de pasta base en Las Piedras. Y eso es, en realidad, lo que te tiene que preocupar como político. Y eso también es un problema de los políticos, que aparecen solo en campaña electoral. Pero precisamente no aparecen en campaña electoral los que están ejecutando en territorio. Bueno, en el MIDES. El MIDES, todos los que están trabajando en el MIDES, están todo el tiempo en las oficinas territoriales. Algunos dirigentes que quizás no ocupan un cargo legislativo
y que están en estructuras partidarias, no necesariamente siguen recorriendo Bien, recorriendo. queda Esto pendiente. obligó a volver a Bien, recorrer. Queda pendiente la. No, la yo respuesta antes de de entrar Fernando. en la pregunta, quiero reprocharle algo a Eduardo y a Laura. ¿Qué pasó? No, Está muy bien. Está bien, Empecemos ¿no? por los reproches del primer programa. Empezó un gano. Si no- Picala, queremos que la pique. seremos Ponete al lugar de Abreu, picala. El reproche y el más reproche. No, cuando yo me acuerdo que tuvimos una conversación en este mismo programa en diciembre y cuando nos planteamos la pregunta de cómo iba a ser la campaña, Eduardo y Laura estaban convencidos de que la campaña iba a ser, no sé, una maravilla, que iban a aparecer unos argumentazos y una sofisticación increíble y no sé qué. Bueno, lo siento, no ocurrió nada de eso. Entre otras razones, porque estamos hablando de 135 artículos, o sea, no era muy viable desde el punto de vista didáctico explicar todos esos artículos. De la misma forma en la que estoy convencido, no es fácil para ningún ciudadano entender cuáles son las mejores condiciones para tomar un préstamo a un organismo internacional que le va a dar un préstamo al país. O sea, es imposible. Yo no tengo la más remota idea y estoy seguro que 3.290.000 uruguayos tampoco. Entonces, la campaña fue lo contrario, entre otras cosas porque era prácticamente imposible hacer una campaña de información genuina sobre ese tema. Y en parte, porque justamente como se discutía un tocho de cosas, el camino más sencillo era polarizar. Es decir, el camino más sencillo era decir, todo esto es una porquería y el país se va a convertir en una especie de estado fascista si se mantiene, o todo esto es genial y si no se mantiene, Uruguay va a ser una comunidad hippie espantosa llena de ladrones. Y un poco ese fue el tono de la campaña. Entonces es muy difícil que nadie pueda llegar a ninguna conclusión seria sobre el asunto cuando los temas son 135, son todos distintos. Entonces voy a lo de la pregunta. Para mí hay una especie como de... La democracia directa es una gran herramienta y está muy bien que nuestra Constitución la prevea, pero no es una gran herramienta para absolutamente todas las cosas. Entonces, creo que hay una especie de tentación de que la democracia directa es una maravilla porque se vota. Entonces, si uno reduce la democracia al voto y el soberano vota directamente, tiene que ser la hostia. Bueno, no, porque hay temas en los cuales la decisión no es sí o no. Es complejísima. Y para eso tenés no solo un parlamento, sino un parlamento asesorado en comisiones por un montón de técnicos que pueden tomar, que no quiere decir que tengan razón y que no puedan errar. Lo que quiere decir es que manejan un poco mejor los contenidos que el ciudadano medio. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Ayer se habló también de los atajos, ¿no? Que en última instancia la gente por afinidad ideológica o político-partidaria tomó la decisión a la hora de emitir el voto. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regreso vamos a hablar. Ayer hubo un lanzamiento de candidatura de cara a 2024. Fernando Pereira va a correr esa carrera. Vamos a poner este tema sobre la mesa y también hablar de futuro, porque en definitiva es lo que nos compete a todos. No me acuerdo del tema de los... Seguimos adelante en este primer programa de la sexta temporada de Todas las Voces y tenemos ahora como tweets disparadores, porque Viviana les mencionaba eso de comenzar ahora a considerar la posibilidad del futuro. El presidente de la República en su discurso en alguna forma llama también la atención, porque cuando uno suponía que iba en una línea de decir este fue el resultado, mañana seguimos trabajando, habló de lo que le resta al gobierno de aquí para adelante en materia de reformas que algunos entienden impostergables. Sí, justamente marcó las prioridades, ¿no? Seguridad social, la educación, la apertura al mundo y los asentamientos, exacto, ¿no? Esos como los 4 grandes bloques, podríamos decir, de lo que pretende el gobierno. Y acá tenemos 2 mensajes que se colocaron en las redes sociales, particularmente en Twitter, en las últimas horas, que plantea un poco esto, ¿no? Dice Luis Mardones, somos una economía pequeña, una hoja al viento. ¿Alguien cree que se puede construir un país próspero y de bienestar sin acuerdos nacionales? Ni siquiera grandes potencias pueden hacerlo. ¿Cómo lograrlos? No sé, pero hay grandes asuntos que no pueden ir y venir. Excelente. Y Bruno Gili, que de hecho está en un área de coordinación de la Comisión de Futuro, que se integró en el Parlamento, dice, el país sigue andando por lo que hacemos cada uno en nuestro trabajo, familia, club, iglesia, comunidad. No hay 2 países, no está dividido. En cada ámbito que señales conviven ciudadanos de todos los colores. Solo a los partidos les sirve decir que hay un país dividido. Concluye Bruno Gili. ¿Laura?
Coincido mucho con todo el arranque de Bruno, lo conozco aparte, lo respeto mucho. Creo que no está dividido el Uruguay. Están divididas las preferencias político-partidarias. Es un tema. En preferencias político-partidarias sí tenemos dos mitades. Pero en lo que es en nuestra convivencia, el Uruguay tiene una convivencia democrática espectacular. Nosotros cuando vamos a nuestros ámbitos, al trabajo, al club, cuando llevamos a los chiquilines hasta la escuela, hasta el liceo, nos cruzamos con gente que no le andamos preguntando de qué partidos son para ver si nos llevamos bien. Y en los asados tenemos amigos de todos los partidos. Creo que el uruguayo está acostumbrado a eso. A mí no me gusta que se diga que acá hay una grieta, que es una brecha, que estamos separados. Es solo en preferencias político-partidarias, obviamente hay dos bloques más marcados. Lo que no coincido es con lo último que pone Bruno, de que a los partidos les sirve. Yo creo que no. Yo creo que a los partidos políticos jamás nos tendría que servir buscar dividir. Porque entonces los integrantes de los partidos políticos no estaríamos haciendo lo mejor que podemos por la gente. Cuando uno quiere dedicarse al servicio público, por lo menos yo cuando ingresé a la política, mi idea cuál es, bueno, tratar de que al Uruguay le vaya mejor, construir un Uruguay del futuro, innovador, con oportunidades para todos. A todos nos preocupan las mismas cosas, que a nuestros hijos les vayan bien, que puedan estudiar, que consigan trabajo, que puedan cumplir sus sueños. A todos nos preocupa eso. Y por lo tanto, a los partidos políticos les tiene que preocupar eso, porque si no están lejos de la gente. Pero no es Por lo una mirada tanto, ingenua esa de suponer que a los de partidos ninguna políticos manera. no les conviene, porque en definitiva No, tienen no. que hacer caudal electoral. Sí, porque pero de eso se no trata. necesitas ¿no? un país dividido, necesitas un país No, que confronte con las ideas del tejido otro. social, que se lleve bien entre sí y que tenga la capacidad de tener esa hermosa integración social, aun cuando a la hora de votar elijan partidariamente distinto. Fernando, ¿vos qué opinás de Y esto? yo, que también conozco a Bruno, diría que en realidad no creo que la idea sea tanto que a los partidos es lo que les interesa es dividir, sino que los partidos funcionan en base a representar a una parte de la población. Y funcionan en un sistema de competencia electoral en el que tenés que intentar capturar el máximo número posible de votos para sacar adelante tu proyecto. En ese sentido creo que está hecha la afirmación, ya después Bruno me corregirá si la estoy embarrando, O lo invitamos. en el sentido no de que los partidos quieran dividir, sino de que los partidos saben que no van a contar con el 100% de los votos en ninguna circunstancia, porque hay otros partidos y hay otras distintas formas. Como decía Laura, hay distintas visiones políticas sobre lo que se debe hacer por el bien del país. Para mí hay que desterrar una idea que es terriblemente negativa, que es la idea de adjudicarle horribles intenciones al adversario político de antemano. Yo le llamo política de las intenciones. Es decir, no tengo ni que esperar a ver los efectos de lo que el otro plantea, sé que es horrible porque es el otro. En ese sentido, tal cual está estructurada nuestra democracia competitiva, hay un riesgo y hay una tensión que va en esa dirección. Como sé que no puedo capturar al 100%, tenso las cosas lo más que puedo para capturar todos los que pueda. Está bien, igual lo que están diciendo me parece que es como el mundo de Frutillita, ¿no? Y no vivimos en el mundo de Frutillita. No, perdón. Aquí en Uruguay. De Pero hecho, sí, no pero- logramos consensos para llegar a determinados acuerdos, ni siquiera para decir cuál es el diagnóstico que tenemos de la seguridad social en Uruguay. Bueno, Bueno, pero pero eso yo no el es caso algo- de Luis Bardonés. Perdón, pero En eso su no es momento algo- Mujica pero quiso eso no es llegar a un algo de lo que acuerdo por la haya que educación y la seguridad tampoco pudo. Entonces, distintos No, signos pero para el políticos. mundo frutillita no, porque cuando No, tú por vivís, eso. pensá en tu cotidianeidad, en el laburo acá. ¿Te relacionás con todos por igual? Voten al partido político que voten. Está bien, pero en elecciones hay familias que no se juntan porque no se pueden ver hasta que cuando pase haces la elección deporte porque también, hay mucha discusión. cuando en tu vida cotidiana te relacionás por igual. Distinto es el tuit de Luis Bardonés, que lo que plantea es los acuerdos a los que hay que llegar, que ahí ya entra a tallar otra cosa. Fernando, yo Perdón, te pero, corté. pero para mí yo no creo que sea el mundo de Frutillita. De hecho, Uruguay tiene una suerte, la otra vez hablamos con Pancho, de hecho Uruguay tiene alguna suerte de políticas de Estado de facto, es decir, no políticas de Estado en las cuales haya un acuerdo, que es lo que dice Mardones, pero sí políticas, por ejemplo, en el tema económico no salió Se nunca siguió ningún una loquito línea. haciendo cualquier demencia en ninguna dirección. Los No, pero forestales. tuviste La- dos la- equipos económicos en paralelo en un gobierno. Está, pero en los hechos nunca nadie nos tiró al abismo. Y después, hay políticas que de hecho existen, la forestación. Sí. Cuando uno está en la oposición dice, no, que horrible la forestación. Después cuando llegan al gobierno, los que estaban en el gobierno dicen, no, que horrible la forestación. Pero la forestación sigue desde el 96 a la fecha.
Para mí lo interesante sería, en lugar de ir haciéndolo de facto y a los ponchazos, hacete un acuerdo base entre todos los que pueden gobernar. Sí. Eso no es el país de frutillita, eso es lo que hacen los países serios. El lunes pasado se lo decíamos a Daniel Mazzone, los países que han progresado mucho después de crisis gravísimas y muy profundas, lo que necesitaron fue un pacto social. Sí. Cuando alcanzaron ese pacto, pudieron avanzar. Y acá lo que se intenta, en alguna forma, me parece, es recrear una experiencia de esa naturaleza. Porque además hay antecedentes. Decías, por ejemplo, Fernando, hace un ratito, lo de las políticas de facto. Pero de hecho la CIDE en su momento, que ni más ni menos que la condujo Iglesias, que en su momento participó muy activamente Daniel Ostori, trazaron líneas que se mantienen hasta hoy. Y eso fue en el 64, 65, sí. ¿no, Pancho? ¿Quién no conoce a Bruno? Yo también. Y a Daniel Mazzone también. Bueno, pero aparte de eso, mirá, no, yo quiero patear el tablero. No, acá no se precisan... ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? No se precisan no acuerdos con generales, amplios, no. Se precisa una decisión... Para nada se no, precisa. para nada, para. Por supuesto que en algunas cosas... Yo no digo que no sea deseable, Por supuesto que es mejor tener un acuerdo amplio en donde haya un rumbo definido. Pero las sociedades tienen la costumbre de tener muchos disensos. Y entonces no están todos de acuerdo en todo, ni en cosas principales. Hoy en día el Uruguay tiene diferencias importantes, al punto tal de que hubo un partido político, que es el más importante del Uruguay en materia de votos, que es el Frente Amplio, que dijo, estos 135 artículos no, juntemos firmas, vamos a que el pueblo decida. El pueblo decidió diciendo, no, ¿sabes qué? Él se mantienen. Pero hubo esa instancia política porque hubo una gran diferencia. Entonces yo lo que digo es que hay otra política que es muy importante para el desarrollo de algunos países, sobre todo, por ejemplo, yendo al ejemplo alemán, seguramente Mazzone debe haber hablado del ejemplo alemán porque es medio pro de eso. O sea, pero lo que no dice Mazzone en eso seguramente Lo de es que... Irlanda también en su momento, lo de Irlanda, Israel en su Ahí momento está, sí, también. está bien, todo eso es fenomenal, pero la Guerra Fría, ok. Yo lo que digo es que hay también en aquel entonces, en Italia y en Francia, por ejemplo, la política del cordón sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una mayoría política que tiene las riendas del país y que tiene un programa claro, que respeta un sentido democrático de participación, de apertura. Todas las garantías liberales están todas firmes y sobre la mesa, pero que el rumbo está bien marcado. Y en aquel entonces, en esos países, el Partido Comunista en particular era muy importante, tenían el eje del 30-35% de los votos, dependerá un poco de la época, estamos hablando de la década de 1950, 60, 70, pero el Partido Comunista estaba fuera del poder. ¿Pero por qué? Pero porque tenía una visión distinta de las cosas. Seguía teniendo una visión distinta políticamente hablando, pero tenía una penetración cultural muy grande, una inserción social muy importante, pero no se le negaba a esos países un camino de desarrollo importante. Yo creo que el Uruguay está en una etapa, luego de este ciclo cerrado con este referéndum, de hacer un cordón sanitario en el sentido de avanzar en decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, por poner una, todo el mundo está de acuerdo en que hay que abrir la economía uruguaya, por ejemplo, a un tratado de libre comercio con China. Pero cuando se planteó en la época del Frente Amplio, no sé si se terminó de llevar adelante. Pues entonces llevémoslo adelante ahora. Yo te apuesto lo que quieras hoy en día, una botella de whisky, por decir algo, para que no te vayas muy lejos, de que obviamente cuando se plantee eso, Abdala en el PIT-CNT va a estar en contra. Y hay una parte del Frente Amplio que va a estar en contra. ¿Por qué? Bueno, por problemas políticos, por cuestiones filosóficas, por cuestiones económicas también van a estarlo, Eduardo, sin duda. Pero el tema de fondo es que hay que poder rumbear para algún lado. El inicio de las negociaciones con China es sorprendente esto, ¿no? El inicio de las negociaciones con China lo inició Tabaré Vázquez, ¿no? Viajó a China, logró que China declarara a Uruguay nación más favorecida o algo similar a esto, y se comenzó a trabajar sobre estos protocolos previos a un posible tratado de libre comercio. Esto fue consensual. Yo no recuerdo a nadie que haya hablado en contra de la iniciativa que Tabaré tuvo cuando viajó a China, por otra parte, y recibió esta respuesta de parte del actual presidente de China. Pero en cuanto a apertura comercial, el Frente tuvo su mayor diferencia internamente. Pero yo lo que digo es que me parece que no debe banalizarse una negociación que es harto compleja. Porque en realidad en este tipo de negociaciones hay ganadores y perdedores, siempre. Por lo cual los países deben proteger a los perdedores, ¿no? Lo hacen los países desarrollados, lo hace la Comunidad Europea, internamente inclusive, ¿no? Para proteger sectores en función de beneficios y ganancias. Entonces, a mí me parece acá, creo que hicimos alguna apuesta respecto a un TLC con China en el 2022,
tengo un recuerdo de eso. No recuerdo qué se Ojalá, apostó. Creo que el whisky no era. sea Whisky así, no. No. ojalá sea así. ¿Eran bombones? Yo la veo muy difícil en el sentido, no porque no quiera, difícil porque me parece que hay un contexto. Sí, claro, o sea, Que cambió. no nos Ahora se acaba de cambiaron, cambiar un poquito. cambiaron un poco las Pero circunstancias. no, pero más allá de la Geopolíticamente se guerra. Más complicó allá la de la cosa. guerra. Digo, me refiero a lo regional. Ahora, tomando lo que es decía- una cosa diferente Al a la guerra. Mercosur. Al Mercosur, claro. Lo que decía Viviana, tomo lo tuyo de frutillita, El mundo porque frutillita. efectivamente el mundo frutillita de pronto tiene que ver con aquello del consenso para temas complejos, ¿no? Ahora, lo que yo mencionaba, o lo que pretenden, creo, algunos dirigentes políticos, es un pacto y de pronto con apoyos críticos. Acá estamos con una situación que es la previsión social, la reforma de la previsión social. Por ejemplo. Donde ahí sí que nos toca absolutamente a todos, No, y a todos los que no. vienen. A los jubilados no. Uy, bueno, sí, en algún momento va a haber también una Porque revisión. estás jubilado, estás jubilado. Bueno, pero digo, a todos los que... Y son unos tenés cuantos, razón, ¿no? a los trabajadores en actividad, a los que nos vamos a retirar y a las futuras generaciones. Es cierto. Y sin embargo, no hubo como una especie Bueno, de pero pacto crítico. y no hubo pacto, pero me gusta eso, el camino por el que está yendo, porque tiene un poco que ver con lo que dice Pancho también. Lamentablemente, estamos en una coyuntura política en la cual, por más que tendrían que haber acuerdos, a veces hay mezquindades. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el presidente Luis Lacalle Pou gana la elección en el balotaje, asume el 1 de marzo, el 13 de marzo viene la pandemia, al mes hubo una caceroleada. Después se dijo que las vacunas no llegaban, ¿no? Después se empezó a decir que se iba a morir toda la gente en los CTI. Después es como que siempre hubo una especie de fatalismo desde el otro lado, no todo, porque es variada la oposición, pero empiezan a ver como esas expresiones permanentes de todo lo malo que puede suceder. A mí me gustaría que en este tipo de temas que son tan cruciales no vuelva a pasar lo mismo. Y después finalmente terminamos con la LUC, que era unas consecuencias nefastas que iban a suceder cuando la LUC estaba vigente hace prácticamente 2 años y ahora va a seguir vigente. Entonces, hay sí quizás una tendencia inicial de algunos sectores de la oposición de saltar a lo que decía Fernando, bueno, porque lo hace el otro está mal, antes de revisar bien lo que tenemos que hacer. Creo que en esos temas sí tendrían que lograrse acuerdos. Hay un punto ahí, creo que- cómo la política también tiende a la politiquería Nos muchas olvidamos veces. ¿no? de 15 años, de 7, 8, 10 interpelaciones anuales, ¿no? O sea, parece que esto empezó hace 2 años, ¿no? Esta lógica de golpear y golpear y golpear duró 15 años con interpelaciones. Bueno, no voy a referirme al ministro Bonomi, ¿no? Que fue quizá el ejemplo en este aspecto, ¿no? Pero en realidad una actitud, yo digo, de búsqueda de acuerdos, ninguna, ¿no? Un mes y Respecto pandemia a mundial, no la todo tuviste esto, en los 15 años, Eduardo. Entonces, resulta ¿No? que ahora la oposición que tranca, etcétera, empezó en el 2020. No, vamos arriba, ¿no? No, pero el Yo contexto digo, ha sí, habido el contexto del una 2020 lógica, sí fue y único. lo otro Esa que me parece llévamela, ¿no? importante es que no hay que pensar que acá hay solo 2 bloques, ¿eh? Acá hay un bloque que tiene 5 partidos. Uno no sé si existe todavía, pero por lo menos 4, ¿no? Y del otro lado hay otro bloque que es el Frente Amplio. Entonces, yo quiero ver cómo funciona también en esta negociación los acuerdos que obligatoriamente, porque sí comparto con Pancho una cosa, acá el que gana, gana, ¿no? Y se hace cargo. Por tanto, toman la iniciativa, ¿verdad? Ya hay iniciativas legisladoras del gobierno de modificar artículos de la LUC, por ejemplo. Sí, ¿no? Fernando, Entonces, yo creo que quien tome iniciativa en este sí. aspecto debe recoger las mayorías internas, negociarlas en la coalición y buscar acuerdos más afuera. Y me parece que eso es posible, pero hay que transitar ese proceso. Fernando. Yo creo que para mí el error grave, esta discusión ya la tuvimos como 5 veces con Pancho. El error grave Con es Pablo, Reserva, con Pablo de juntarse afuera del piso. alguna cerveza hemos Me tomado. da la impresión que arreglan afuera Sí, antes, ¿eh? no nos invitan, vamos a- esas vamos a- cervezas no nos invitan. Esto es bullying. Esto es bullying. Esto es bullying y oposición al programa. Ahí va, tal cual, tal cual. Es como una especie de trama paralela ahí. No, A ver, otro pueden tener partido, complot que armar. no, pero aparte, boicot de perdón, acá a la no China. nos pusimos de acuerdo. O sea, A ver, lo hemos conversado, cuente. pero no hemos puesto de Pero acuerdo. tomaron cerveza. Claro. Que es lo Por lo importante. menos. Que es lo Estábamos importante. sabiendo, cosas que no sabíamos. No, yo creo que, por ejemplo, la otra vez. Ya Pancho ven dónde decía- está el eje, ¿no? Sí, ya veo, sí. Sí. Pancho decía una cosa interesante, decía, y yo estaba de acuerdo, y era, hay un acuerdo en Uruguay de que los sectores más desfavorecidos
Es necesario, y eso es un acuerdo en el que todos los partidos están de acuerdo, los sectores más desfavorecidos necesitan políticas específicas que ayuden en lo posible a compensar esa distancia. Eso es un acuerdo, te diría que es un acuerdo que no es ni de ahora, que es un acuerdo que es histórico y que Uruguay tiene por lo menos desde el vallismo, y que eso no, más para acá, más para acá, pero ha existido siempre. Quizá salvo en la dictadura no. Pero bueno, en los tiempos democráticos sí. Entonces, la cuestión es, no hay que plantearlo todo como un 100 o 0. Es decir, no es onda gobierno yo, entonces no tengo por qué pactar con nadie, o me quedo sentado esperando consensos. La palabra ni siquiera es consenso, la palabra es acuerdos. Claro. Un acuerdo de mínimo. O sea, en Alemania no es que los socialdemócratas se quedan sentados esperando sin hacer nada a que venga el acuerdo con los demócratas cristianos. No, señor, cada uno va y gobierna y hace lo que más o menos le parece, pero hay unos ciertos lineamientos básicos porque parten de que el país tiene unas necesidades básicas. Una de esas necesidades básicas que tiene Uruguay es el tema con la gente que tiene menos recursos. Entonces, explíquenme por qué razón no podría haber un acuerdo de mínimos de política, es decir, así como se planteó en determinado momento, tanto porcentaje para la educación, bueno, hacer lo mismo con otros sectores que te parezcan estratégicos para el país y cambiar. O sea, yo viví 17 años en España. España, en un momento, era un país con un montón de déficits horribles. Déficits humanos, sociales, etc. Y de alguna forma u otra, gracias a la Unión Europea, pero gracias a los acuerdos que firmó con la Unión Europea, logró revertir esas situaciones. En Uruguay es inadmisible que haya 250.000 personas sin saneamiento. Y eso es y lo digo cada vez que puedo en este programa. Es inadmisible porque cualquier acuerdito pequeño entre todos los que pueden gobernar puede garantizar que esa se solucione. Bueno, pero hay en temas, Fernando, que ni siquiera necesitas el acuerdo, sino la acción de un determinado ministerio. Por ejemplo, el MIDES. El MIDES va y atiende a la población más vulnerable. Se ampliaron todos los recursos que el MIDES le da a la gente, pero sin embargo dicen desmantelan el MIDES. Y se debería conservar, ¿no? Bueno, y a eso me refiero. Suponete que a los 5 años cambia el gobierno y guardar esos mínimos. Pasa, de hecho pasa. Sí, la verdad que había un cuco de van a desarmar el MIDES. Y bueno, no solo se desarmó, sino que se fortaleció. No debería pasar de hecho, debería pasar por un acuerdo explícito. Está bien. Y ahí capaz que soy el mundo del frutillito. Pero hay una instancia. ¿Cuál era la posición de Pancho sobre este punto? No sé, porque al final de qué... Es un piloto. Sí, tengo claro. La posición es que el Uruguay tiene, desde hace muchísimos años, la idea de frutillita, el plan consensos todos juntos, vamos, y eso no existe. Lo que tiene que existir es una mayoría que tenga el rumbo claro y que lleve adelante ciertas cosas, como la tuvo, por ejemplo, el Frente Amplio, claramente, con mandato popular además, por 15 años, porque además le dio mayoría parlamentaria propia. Bueno, ahora pasa lo mismo, pero en otro signo. Pasa lo mismo, hay un gobierno con una mayoría parlamentaria propia que además ahora le ratifica al pueblo 135 artículos de la ley que se había puesto en tela de juicio. Lo que tiene que hacer es seguir para adelante, hacer cosas. Por supuesto que el Frente Amplio seguramente estará de acuerdo en algunas y en otras no, perfecto. Pero no se puede parar todo y trancar todo en homenaje a un empate, a lo que decía Mardones de grandes acuerdos nacionales, o a lo que decía Bruno de que, bueno, nos divide. No, las divisiones ya están, querido. Y lo que pasa no es es que un tema de que las inventamos. La sociedad está dividida desde siempre. Pero para vos llegó el momento de que el gobierno ponga el pie en el acelerador y arranque el Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, además que estuvo demorado por la pandemia, por todo lo demás, es llevar adelante su programa de gobierno. Porque en definitiva la gente, cuando acaba de ratificar la ley ayer, lo que le está diciendo es goberná. Metí para adelante porque estamos contigo. Estamos hablando de las cosas más puestas en tela de juicio, la gobernanza de la educación, el tema de la policía, un montón de cosas. Ay, las empresas públicas se van a fundir. Le dijeron que sí, que hicieron la portabilidad, dale que va. Bueno, entonces dale. ¿No? Y si le gusta bien y si no, bueno, en el 2024 hay elecciones. Pero si en el 2024 gana el Frente Amplio y te vuelve a trancar todo. Y bueno, la política británica de stop and go. En la década de 60 y 70 que ganaba uno y echaba para atrás la cosa hasta que llegó ¿quién? Margaret Thatcher. Ganó la Malvinas y liquidó todo. Digo, así por ejemplo, ¿no? La alternativa a un pacto de Estado es Margaret Thatcher. Bueno, no, pero los temas en los que hay que avanzar están. La decisión de la cerveza, obviamente. No, esta parte nunca llegó. Cosas nuevas. No, pero es que para mí el problema es plantearlo como una cuestión de 100 o 0. Sí, el gobierno tiene un mandato, tiene que llevarlo adelante. Eso no impide que estés permanentemente buscando acuerdos sobre las cosas en las que puedes tener acuerdo. No te vas a quedar sentado quieto. El
acuerdo en lo básico está. Todos queremos la atención a los más vulnerables, todos queremos mayor Está bien, seguridad, todos queremos mejor a mí educación. eso me La parece herramienta un es en lo que poco se ponen de nuevamente el acuerdo. mundo frutillita, pero hay temas que son problemáticos y que nadie los piensa en el futuro. Es la herramienta nadie en la que piensa en no el se ponen futuro. de Por ejemplo, acuerdo. tenemos un problema demográfico. Somos pocos, cada vez hay menos gente. Y es un problema que es de base, porque nos genera Reforma de la muchos seguridad otros problemas social. después. Entonces, nadie está pensando cómo aumentar la demografía de este país. No, pero para mí Y no sé si es sí un tema se político piensa. partidario. No, pero yo ahí disiento. Se piensa en el tema demográfico, se piensa en la educación, se piensa en la seguridad, se piensa en los más vulnerables. Cada gobierno lo que hace es poner los instrumentos y las medidas de política que considera que son las mejores para atacar esos temas. Y ahí es donde empiezan los choques, porque la otra fuerza dice, no, yo no aplicaría estas medidas, yo aplicaría este otro para atender el problema en el cual todos estamos de acuerdo que hay que atender. Ahora hay que dejar que gobierne quien resuelve. A veces uno quiere tomar distancia de esa cosa naif, de que somos el mejor país en cuanto... Pero también hay que reivindicar las razones por las cuales estamos ocupando los lugares que ocupamos en democracia plena. Entre otras cuestiones, por el acto de ayer y también porque no ha sido solo una vez que hemos visto que el presidente en ejercicio convoca, por ejemplo, a los dirigentes de los otros partidos o a expresidentes, a presidentes de mandato cumplido. Recuerdo claramente esas reuniones donde dijeron, bueno, señores, después podrán tomar en broma aquel anuncio del petróleo. Sí. Señores, estamos ante la eventualidad de que en algún momento tengamos renta petrolera. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que es más a veces un lío que una solución. Bueno, hubo un teléfono que se levantó y convocó a los presidentes que habían pasado de la democracia para acá. Entonces, eso también habla de un estado de cultura política y cívica que tiene Uruguay que hay que preservar, me imagino. Sin duda. Yo creo que hay una herramienta, si uno en realidad pretende privilegiar determinadas políticas públicas en las que se supone que estamos todos de acuerdo, ¿no? Como es la atención a los sectores más vulnerables, acá se expresa claramente en el presupuesto y los ajustes presupuestales. Es ahí donde hay que expresarlo. Es donde se ponen los recursos, ¿verdad? Entonces, comparto de frutillita si es discurso, ¿no? Si yo digo me interesan los vulnerables, pero después a la hora de asignar recursos, no pongo los recursos. Entonces, o sea que ahí, no dirás que está sucediendo ahora, ¿no, Eduardo? 1.700 millones de dólares por año. Estoy planteando una no, por las situación dudas pensé que decías en que la no cual pasaba. Uruguay aún mantiene centenares de ollas populares que se están sosteniendo con un esfuerzo enorme de la gente, que no debería suceder, en mi opinión. Y no se deberían, en mi opinión, festejar ahorros del punto de vista, en el marco del desarrollo de la pandemia, cuando tenemos situaciones que Nadie están festejó ahorros. atravesando... Bueno, Eduardo, lo vamos a hizo- hablar de los números. lo hizo la ministra. Lo que digo 1.700 es, millones de dólares por año en cientos apoyo de económico ollas. y a Bueno, familias pero más vulnerables. resolvamos. Baja del Las desempleo, ollas populares baja de no- la pobreza. baja el desempleo. Eduardo, Subió baja- cuatro décimas el último periodo. Perdón, El último ¿tú trimestre decís que 4 el décimas. desempleo no Lo que está yo más digo es, bajo que en 2019? No quiero discutir el No, desempleo, está quiero bueno discutir los más vulnerables. Cuando hablas con las cifras... ¿Dónde viven los más Pero los vulnerables? desempleos Como que el desempleo es tiene que ver ¿Dónde también comen? con los más En las vulnerables. ollas populares comen. Entonces, si comen en las ollas populares y el gobierno tiene la voluntad de atender a los sectores vulnerables, no puede mandar unas gallinas que pesan 400 gramos a una olla popular, como vi yo en Casaballe. No se puede. Eduardo, No se puede. a mí Porque me eso encanta no el atiende dicho, la demanda de dato la mata gente. relato. Fíjate realmente los números. No, yo vi la Hubo gente. una que crisis buen número económica. de Yo números. también veo, yo recorro Bueno, permanentemente los me barrios, parece Eduardo. fenómeno. Habrás visto y la por gallina. suerte, ¿Viste lo la que gallina? veo, te digo lo que ¿Las veo. viste? Veo las canastas que repartió el MIDES, veo las madres que ahora Las que pueden... regala Uruguay adelante, las gallinas, las 3 gallinas que manda. No te voy a hablar de gallinas, por te voy a hablar semana. de la totalidad Bueno, de las mirá cosas las que gallinas, veo, porque si porque vos querés hablar solo de es gallinas, yo te terrible, junto ¿no? todo lo que Terrible. pasa, que está bueno el panorama. ¿El panorama cuál es? Es un Olla popular. gobierno presente en todos los barrios. Y es una realidad. Bueno. Y los números no mienten, son 1.700 millones de dólares al año. Son más de 1 millón de hogares qué que se hacen ollas populares atendieron. en la calle? Y Eduardo, ¿y qué hace entonces? hay? Y el ¿O es Instituto una Nacional de diversión de la gente? Estadística miente acerca de los números de creación de No, puestos los de asigna mal, trabajo, lo miente acerca lo de la maneja reducción de la inadecuadamente, pobreza. quizás. La gente que en su mayoría refrendó la acción de este gobierno está toda equivocada. nada que ver con no este hay nada, tema, ¿no? Por supuesto En la que tiene luz no que había ver. nada de Vota alimentación gente ni de de nada. todos los barrios, de todos los departamentos y gente de toda condición económico y social. ¿Qué situación? Lo que digo es Con un que si crecimiento realmente del 4,4 de la sucediera economía.
ese relato que tú estás contando Que no es cierto. no se daría, por supuesto que no es cierto. No es cierto. No se daría. Que hay ollas populares, no es se daría- cierto. No, tú estás contando relatos de gallinas flacas y Sí, yo estoy contando tengo la relatos foto. de lo que pasa. Pero ¿sabes qué? Una foto no puede contra estadísticas y contra lo que está sucediendo de creación de Pero es puestos lo de que la gente trabajo come, ¿eh? y Ahora, de Eduardo, mejora. No comen una nunca, precisión. comen gallina. Eduardo, una precisión. Lo de las ollas populares, que es tristísimo, no debe haber cara más triste para un país que ver a Que crece gente tan... económicamente. Bueno, pero, a ver, lo que quiero consultarte, porque de pronto no estás añadiendo el factor pandemia, o sea, cuando surge la pandemia y nos pasa por encima al mundo, es donde empiezan a surgir esas ollas. Y ahora- hasta Esa donde se ve misma por el dato, primer semana, es ¿no? una regresión. O sea, había un número de personas acudiendo a las ollas populares, hoy ese número es menor. No es los datos que yo tengo. Ay, por supuesto que es menor, Eduardo, pero, Pero hay que si es reconocer menor, las mejor. cosas. Y yo creo que a esta altura, en una economía que creció al 4,4, creo que estoy acertado, ¿no? 4,4%, no debería haber una olla popular. Bueno, entonces, Porque ya para no hay volver... quien se aguante, quiera No, pero aguante se supone que hay un sostener derrame, ¿no? Un derrame secuencial y que no La es un teoría clic del derrame, on-off. Daniel. Este es el ejemplo claro de que podemos estar de acuerdo en los fines, Y no en las pero no formas. estar de acuerdo en los medios. Exacto. Y este- Es lo que estábamos planteando, en la herramienta. No me acuerdo. Pero no es invitan una evidente cerveza, que estamos todos de acuerdo que sí, más La vale ser próxima sin público alcohol, y sano porque que después pobre. no traen el debate acá. Pero después el debate de fondo es cómo se logra eso. Y obviamente acabamos de ver en una secuencia de unos pocos minutos cómo no hay acuerdo en cómo se lleva adelante eso. Y eso está bien. El gran drama de los tweets que pusieron ahí es que se quiere a veces negar o relativizar las diferencias. No, las diferencias existen. Está bien que existan, claro. porque la gente piensa distinto. Y yo lo que digo es que la democracia es una forma de arbitrar entre mayorías y minorías, con voto libre, popular, plural, en donde dicen cada 5 años, bueno, le doy a este o le doy a este otro. Y que el que gobierne, gobierna. Y la clave de lo que acaba de pasar ayer es que le dio la mayoría a alguien y se la ratificó. Y se la ratificó en los 135 más complicados. Por tanto, más adelante tiene que ir aún el gobierno mayoritario. ¿Está bien? Fernando, ¿algo para agregar de esa No, noche no, de está bien, cervezas? está bien. Yo evidentemente vivo en el mundo de frutillita. No, no te pongas así. Pero no te pongas No, mal, me no levanto te y me pongas voy, mal. me levanto y me voy. Tenés fe, Me levanto y me eso voy. eso es No, importante. lo que pasa es que, claro, de última acá acabamos de reproducir, como Sí, en una claro. especie como de sesión, Por la vía del sexo. esa imposibilidad de establecer acuerdos profundos. O sea Lo que que pasa es esto- que hay que pensar en cuándo ocurren los acuerdos. ahora, No, esto es no, una está bien, bueno. síntesis de lo que nos ¿Pero espera. por qué entonces. ocurre? No, bueno, por eso, evidentemente los acuerdos que tiene Alemania los hizo después de haber hecho 2 guerras mundiales. O sea, con más el- le valía hacer Y con acuerdos. militares, con militares Ay, qué norteamericanos. horror. Claro. Qué horror, por favor. Ahora- no. No, lo que Ahora, quiero decir es, No, porque es esos verdad. acuerdos profundos los haces seguramente a la salida de crisis espantosas. El tema es, hay realidades Pero- y hay relatos. Hay realidades que se soportan numéricamente y con charlas con los vecinos y estando en el territorio. Y esa es la realidad que yo acabo de contar y con la cual me siento muy segura. Ah, la mía es pues igual, ¿eh? Y lo que tú solo contás es Es que más, la te llevo a gallina ver las flaca. gallinas cuando quieras. ¿eh? No necesito que me lleves a ningún barrio, Eduardo, porque como sabrás los recorro te permanentemente. acompaño, si querés. Con mucho gusto. Encantado. Vamos juntos. Vamos Fernando, mañana. vos ayer en Fernando Pereira viste un posible candidato a la presidencia para 2024 en ese discurso que dio en la noche de ayer. Sí, yo creo que además hay algo que no hemos hablado, pero hemos hablado de cómo este referéndum modificó la correlación o no, o lo que significa en términos de gobierno y oposición. Yo creo que, todo este proceso que llevó al referéndum de ayer también implica y tiene que ver con lo que decía Pancho, el cambio de ciclo, una consolidación de una nueva correlación de fuerzas dentro del propio Frente Amplio. En el que y que creo que quedó bastante en evidencia con Fernando Pereira dando su discurso al cierre digamos, Sí. de la campaña, ¿no? Cuando se saben los resultados, y que tiene que ver con quiénes lo acompañaron en ese momento. Yo creo que de alguna forma lo de la candidatura de Pereira es probable, es posible, quizás no para esta elección, pero Ahora, más adelante. sí. Perdón, pero que tiene que ver con un cambio en los pesos relativos internos dentro del Frente Amplio, que me parece que en este momento hay otros sectores más cercanos al sindicalismo que son los que están marcando la agenda interna dentro del propio Frente Quiero Amplio. tomar eso porque hoy Brenta decía que la coalición gobernante republicana multicolor es una coalición de partidos. Y hay una pregunta casi que de alumno de ciencia política. ¿El Frente Amplio no es una coalición de partidos? Sí, con una estructura propia, ¿no?
que funciona. Pero para definir, por ejemplo, lo que decía Hoy, por Fernando, ejemplo, vos tenés que ahora definir todos los seguramente una fórmula presidencial. Sí. ¿Y ahí no hay una compulsa interna de partidos? No, hay un mecanismo que tiene la fuerza política, donde están representados bases y sectores, Sí. que procesa una discusión interna y luego Que hay una discusión remiten a interna partidos también. donde se vota. Pero remiten a partidos, Pero digo, el ¿no? Frente Amplio tiene una estructura que no tiene la coalición. La coalición es un conjunto. Es más, hoy yo escuchaba analistas, varios, coincidiendo en el hecho de que la coalición debería caminar, lo dijo Manini anoche, hacia un espacio de diálogo permanente que no tiene. ¿No? No hay un ámbito, lo ha reclamado Manini, lo ha reclamado varios, lo han reclamado. Yo no soy quien, ni me interesa darle consejos a la coalición, pero me parece que sería bueno, porque comparto sí con Pancho que el que gobierna, gobierna y tiene que gobernar y hacerse cargo de que tengamos, de que haya un ámbito, esto es lo que Manini reclamó anoche, ¿no? Un ámbito en el cual los sectores que integran la coalición puedan debatir los temas. Parece que esto no hay. Bueno, Entonces- ahora que se Perdón. coordina mucho a nivel de cúpula y también a nivel Bueno, de... no es lo que dice Manini, de yo las te bases. repito Manini. No, pero yo la verdad, volviendo a lo que comentaba al principio del programa, realmente esta campaña tan intensa que se vivió por el no, unió mucho a la coalición. Porque nos tuvimos que reencontrar todos, los que trabajan en la operativa, los que trabajan en los barrios, los que trabajan en la coordinación política, los que se encargan de repartir los materiales. Y hay una convivencia ahí que tiene su camino, tiene menos años que la convivencia del Frente Amplio y no tiene un lema común, pero Manini hay una reclama otra convivencia. cosa. Manini no reclama eso. Manini reclama un ámbito de toma de decisiones políticas en el que pueda en el que pesar está incluido, ¿no? como él entiende que tiene que pesar. Este reclamo de una mesa Ahora sos el vocero de es Manini. un reclamo viejo. Lo que decía No, no, Viviana estoy diciendo lo que dicen Brenta, los analistas. Pereira, ¿candidato? Pereira, si será candidato. No, Es si a vos te imposible. gusta, si a vos te gusta, ¿cómo lo viste ayer en ese discurso Es que una fue decisión muy... de Pereira. No, pero es posible, digo el perfil. No, sí, yo sí. digo que es una figura muy importante, que ha adquirido un peso singular en este proceso. Claramente, lo decía ayer el intendente Vidalín, que es un experto en materia electoral, ¿no? Ha dado sus resultados que ha obtenido en su departamento, lo visualiza como una figura. También es cierto que Fernando ha dicho con claridad cuáles son sus objetivos, que es trabajar en lo que tiene que ver con el proceso de fortalecimiento del Frente Amplio. O sea que para Este vos es el Orsi objetivo y Cose uno. no se tienen que poner nerviosos. En mi opinión, no. Pero la presidencia del Ni Frente Amplio Orsi, le ni dio... Cose, ni muchos otros. Pero la presidencia del Frente Amplio le Pero el dio... Frente Amplio tiene un proceso de renovación que ha avanzado mucho, ¿no? Porque es cierto lo que decía Pancho recién, creo que era Pancho, de que en esta elección, en el Frente Amplio, hay tres figuras claves en la historia de los últimos 30 años que no estuvieron prácticamente. Obviamente Tabaré Vázquez, ni que hablar, Mujica escasamente y Danilo Astori muy escasamente. Por lo cual, quienes estuvieron a cargo de la campaña son figuras de la nueva generación de dirigentes del Frente Amplio, entre los cuales está Fernando Pereira, Carolina Cose, Armando Orsi, Mario Sí. Vergara, yo qué sé. Viste que ahora se está dando también ese análisis por parte de muchos estudiosos de estos temas de la cooptación del PIT-CNT sobre la fuerza política Frente Amplio. O sea que cambió aquella, digamos, No, aquel antes concepto. Era el brazo Claro. sindical del Frente Amplio, ahora somos- parece que el Frente es el brazo político del PIT. Exacto, sí, sí, es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? Nunca dos fue así. Claro, son dos brazos. Nunca fue así. Nunca fue así. Nunca fue así porque el movimiento sindical, También, cualquiera que haya hablando de dato y pisado relato, un sindicato, vos sabés perfectamente, creo que lo admitiste aquí, el Frente Amplio, cuando aquello de la recolección de firmas, medio como que se sube lo reconocí al yo, final. lo reconoció anoche Fernando Pereira. Claro que el Frente Amplio planteó muchas dudas respecto a ir por este tipo de mecanismo, no por el mecanismo de la democracia directa, Sí, sí. sino por la complejidad de ir a un referéndum, porque una cosa era un referéndum respecto, por ejemplo, si hubiera habido sobre la marihuana, supongamos, ¿no? O como se fue por el voto verde, por ejemplo, en su momento. Una cosa es ir por un objetivo claro y un tema que se puede explicar, y otra cosa una temática de la amplitud enorme que tenía la LUC, ¿no? Donde yo creo que los 80 y pico de mil que no permitieron a nadie llegar al 50%, que ese es otro dato, ¿no? Sí. Nadie llegó al 50%, es gente que seguramente tiene algunos artículos con los que comparte y otros que no comparte, y que encontró la manera de expresarse anulando su voto. Esa me parece que es una explicación razonable, pero me parece que en este proceso el Frente logró poner sobre la mesa
caras nuevas y gente con capacidad de renovar mirando hacia adelante. Bien, Pancho, que Lo sos que una decía persona. Fernando creo que dan el clavo y que es un tema importante. El tema de la renovación del Frente Amplio, en el sentido de, generacionalmente hablando, discursivamente hablando y en sus alianzas, ¿no? En qué peso tiene cada uno y tal. Yo creo que eso debe de ser leído, por un lado, en los principales protagonistas, en los mayores liderazgos, como se acaba de hacer, pero también está el tema de fondo que es quiénes son, digamos, los protagonistas discursivos ideológicos. Es decir, ¿a qué voy? El Frente Amplio exitoso electoralmente, es decir, el que arranca con la acumulación del 94, el 99 y los triunfos con mayoría absoluta parlamentaria del 2004, 2009 y 2014, es un Frente Amplio que es un catch-all, como dicen los ingleses, o sea, es un partido que abarca todo, con tres grandes liderazgos civiles, si se quiere, ¿no? Un Abrazando doctor, culebras, como decía Mujica. Exactamente, sí, pero que amplía el espectro con tres grandes liderazgos que cubren, digamos, la dimensión electoral. En cambio ahora, el asunto es un poco distinto, porque como que surge todo de la misma matriz, digamos, que si se quiere puede ser Partido Comunista y su gran acción militante y PIT-CNT por el otro lado, y que en concreto, esto no es de ahora, esto por supuesto tuvo su eclosión en este referéndum de los 135 artículos, pero ya venía una fuerte impronta en el 2019, y esa ecuación, que es lo que no dijo Fernando, pero estoy seguro que está en su conclusión implícita, esa fotografía del 2019 y 2022 es una fotografía que pierde. Porque perdió en la interna, perdió en octubre, perdió en noviembre y pierde ahora. Entonces, una de las cosas que le escuché a Leonardo Abercon, o se lo leí hace un tiempo, era que, bueno, ¿hasta qué punto esto es efectivamente la estrategia que le va a permitir ganar al Frente Amplio o no? Y ese es un tema que la izquierda tendrá que definir. O sea, es un tema político, es un tema discursivo, es un tema también generacional, cultural, bueno, hay mil cosas, ¿no? No es para un ratito, pero creo que es una clave, porque no ganó así. Ganó con otra estrategia. No, de hecho, lo que la izquierda sabe sobre esto es que esto le da el 47-48% de los votos, pero no el 50% más uno. Claro. Claro. También. Ahora también la coalición de esta elección queda muy pegada a la imagen de la calle Pou, ¿no? Ahí también hay un desafío para 2024. Bueno, pero esa es la jugada de la ¿Y calle quién es Pou. el relevo de la calle Pou? Tiene, No sé, tiene pero un eso Por eso yo lo estoy que- pensando a presidente, futuro, ¿no? como también pensamos en el Frente Amplio. Yo lo que creo es futuro. que esa es la estrategia de la calle Pou. ¿Qué? O ¿Cuál sea, es? ser que todo gire en torno a él. Claro, y pero no hay sería la reelección en figura este central. país. No, yo creo que no es una estrategia del presidente. Yo creo que sí. Dado que la gente tiene una gran confianza en él, sabe comunicar muy bien y ejerce muy bien el liderazgo, él elige seguir comunicándose de manera directa con la gente, porque es muy transparente. Y por lo tanto, la gente quiere escucharlo, le da confianza. Sí. Entonces, Pero él la también dificultad de tiene la que coalición cumplir es ese ahora. rol. Sí. Lo que decís ¿La tú, qué? la dificultad de la coalición republicana es ahora en el 24. Porque Claro. después el 29, si Dios le da vida y salud, notoriamente, Se presentará a la calle de vuelta. y está, ¿no? Con 47 años. con Bueno, 57 años. nos vamos al sondeo que realizó Todas las Voces. Con este resultado ya nos estamos retirando. Me parece que esto es, es contundente, Mirá ¿no? esa barra Acá. celeste allá abajo que lo ocupa casi todo, ¿no? Un 82,9% considera que Van a efectivamente... seguir modo electoral. Sí, vamos a seguir en este clima, digamos, ¿no? Y después hay un marginal 17,1% que cree que puede... Están todos contigo, Pancho. O sea, efectivamente soy un frutillita total. Minoritario. Bueno, Claro, muy bien. frutillita y minoritario. además. Exacto. Bueno, señores, hasta aquí esta edición de Todas las Voces, programa que será recordado por las frutillitas y las gallinas. Bien. Muy bien. Así arrancamos. Frutillitas Vamos a ver y- cómo seguimos. Pero las gallinas no comen frutillas. Bueno, que pasen bien, ¿eh? Hasta el próximo día. Que descansen, chau, chau.